investigadora científica, máster en enseñanza bilingüe y escritora. Me refiero a Laura Torres Caro. Está actualmente cursando su doctorado en la Universidad de Málaga, España, donde su investigación conecta los campos de la medicina a la literatura. Su tesis doctoral tiene un enfoque único, ya que está basada en su propia novela publicada, La chica de la parada mental. No pierdas el tren, la cual sirve como fundamento para un estudio sobre la experiencia de enfermar tras haber pasado casi un mes en estado de coma y haber recibido un diagnóstico con un considerable retraso tras muchos años de su traumatismo. Este enfoque innovador le permite explorar la relación entre la ficción y la realidad de las condiciones neurológicas, contribuyendo al creciente campo de la narrativa, de la enfermedad y al papel de la narración personal entre la comprensión de la experiencia vivida de las afecciones médicas. El camino académico de Laura comenzó con estudios de enseñanza del inglés en María Inmaculada, en la CAMMIA, CAMMIA, en España, seguido de un máster en enseñanza bilingüe en la Universidad Francisco de Victoria de Madrid. Su experiencia en educación bilingüe ha sido aplicada en diversos entornos educativos, incluyendo 7 años como asistente de enseñanza del Reino Unido. Más allá de su novela, Laura ha publicado varios capítulos en libros científicos que exploran su investigación interdisciplinaria y actualmente tiene otro capítulo y un artículo científico en proceso de publicación. Esta mañana nos presenta su obra La chica de la parada mental. No pierdas el tren. Bienvenido, welcome. Gracias. Adelante, doctora Laura. Buenos días a todos. Es un honor estar hoy aquí compartiendo con ustedes un pedazo muy profundo de mi vida que ha sido transformado en literatura, en pensamiento crítico y en creación. Quiero expresar mi más sincero agradecimiento al Festival Internacional de Libros y a Luna 9 Radio por brindarme esta oportunidad para poder contaros sobre mi novela. Y muchas gracias a todos los que me estáis escuchando, porque es un honor de verdad compartir este espacio con todos ustedes de aprendizaje, de reflexión y de crecimiento personal. Tal como ha dicho, soy Laura Torres Caro, que soy maestra, investigadora y escritora. Estoy cursando ya mi tercer año de investigación centrado en el análisis crítico, como han dicho, de mi primera narrativa, y mi trabajo se mueve entre la salud, la literatura y la sociedad. Y en particular me interesa estudiar la voz de los pacientes, sus subjetividades y cómo muchas veces estas quedan silenciadas en los procesos de diagnóstico médico, especialmente cuando son tardíos o mal comprendidos, como a mí me ha pasado. ¿Y por qué he elegido narrar mi historia? Pues mi novela es autobiográfica porque a los 17 años yo sufrí un traumatismo craneoencefálico, estuve en coma casi un mes, como se ha nombrado previamente, perdí toda la identidad, la memoria, todo conocimiento que tenía, todo lo que me definía desapareció por completo, pero algo quedó intacto, mi voluntad. Realmente tenía una fuerza de voluntad increíble por seguir adelante y gracias a esa fuerza interna y el apoyo de quienes me rodeaban, empecé desde cero, literalmente. Comencé leyendo cuentos infantiles y poco a poco mis neuronas despertaron, mi mente volvió a hacer conexiones y yo decidí que jamás volvería a quedarme en el vacío. Esa decisión es el origen de mi novela. Mi novela, como ha dicho, La chica de la parada mental, trato el trauma. Lejos de silenciarse, se transformó en semilla narrativa, un punto de partida desde el dolor que germinó en palabras. La urgencia de no regresar al vacío interior que yo tuve durante bastantes años impulsó el acto de crear o de dar forma a lo vivido. Así, la escritura se volvió en una herramienta esencial para mí, no solo por recordar, sino también por comprender y realmente conocerme a mí misma. Un puente entre la experiencia y el sentido, y entre la herida y la transformación, porque esta obra es mi caso real, es mi autobiografía de todos los accidentes que he pasado, porque no han sido solo uno,
y lo hago con la conexión entre la realidad y la ficción para hacerlo más atractivo al lector. Además, uso la metáfora del tren con el subtítulo No pierdas el tren, en donde cada parada y cada estación simboliza un momento clave del proceso de recuperación y de búsqueda, sobre todo, de la verdad, en qué le pasará. Esta novela es de thriller psicológico y la historia se construye como un viaje en tren, un recorrido emocional, psicológico y narrativo. En cada vagón representa una etapa de la vida, una experiencia o un recuerdo que es bastante significativo para todos, el que esté pasando por problemas o en general para todo el que quiera escuchar algo de experiencias traumáticas. A medida que el tren avanza, los personajes también lo hacen en un proceso interno. Los paisajes que se ven por la ventana cambian, como cambian las emociones, los contextos y las relaciones, pero siempre hay una dirección, un movimiento hacia adelante, incluso cuando hay paradas o retrocesos, tal como tuve yo, porque imaginaros cómo es la gran parada mental que yo tuve en el estado de coma. Pues entonces siempre hay que pensar que hay que dar un paso más para seguir adelante. El tren no solo lleva a los personajes, también carga con su historia, su peso del pasado. Y además es un trayecto donde se revela la transformación de todo el que lo lea. Además, mi novela está basada en 2 líneas temporales, que además estoy desarrollando la segunda parte que llevará a lo mejor posiblemente la tercera línea temporal. Esta novela se basa en el presente narrativo, donde se muestran los hechos actuales de la protagonista, donde está la presente estabilidad con la necesidad de entender el pasado, que está completamente olvidado, y también tenemos la línea temporal del pasado, que irrumpe mediante recuerdos, mediante flashbacks, mediante fragmentos de memoria, lo que he dicho que están olvidados por completo, porque la protagonista no recuerda su yo pasado. Aunque nos debemos de hacer la pregunta, ¿quién es ella realmente? Ella no sabe quién es en realidad. Además de su pérdida de identidad, hay un elemento de suspense en la narrativa porque hay alguien que sabe más de ella que ella misma y sigue obsesionado por descubrir aquello que ni siquiera ella recuerda. Además, me gustaría decir que en esta narrativa, yo al ser maestra, he incluido innovaciones, tal como un escape room donde ella, que soy yo, intenta salir del coma, parada tras parada. Además, he incluido algo innovador, que son los códigos QR, que acompañan en cada capítulo, donde podemos encontrar juegos, poemas, pistas, que lo que nos hacen es como dar significado a cada capítulo, sin necesidad de releerlo entero. Entonces lo hago los QR porque tras toda la propia pérdida de memoria que yo he tenido, quiero hacer al lector fácil la lectura. Además, podemos encontrar en la lectura paradas simbólicas en el viaje, como por ejemplo la estación de la comunicación, la estación de la observación del otro y muchas más estaciones que podrán descubrir capítulo por capítulo. Además, me gustaría decir pues las temáticas que podemos encontrar en la novela, porque la novela, según se ve, puede significar que es como de autoayuda, pero en sí no es, pero además nos acompaña. Aborda muchas de las problemáticas que vivimos todos en distintos momentos, no solo a nivel traumático, como fue mi caso, sino en general. Por ejemplo, tenemos el tema de la soledad, tenemos trastornos psicológicos, tenemos la memoria, los déjà vu, el deterioro cognitivo, la confusión de la identidad, la locura, el silencio médico, las neuronas espejo, la dualidad interna que tenemos las personas y por supuesto también abordo el tema del suicidio, no desde el morbo, sino desde la humanidad que tenemos las personas, desde la incomprensión profunda que muchas veces sienten quienes atraviesan un trauma cerebral o mental, porque
Yo en particular como paciente creo que nadie sabe realmente lo que hay dentro de una mente herida, salvo quien lo vive o quien se atreve a leer estas narrativas y sentir y acompañar a la propia autora. A través de algunas frases, pues el lector puede percibir esa lucha silenciosa que pasa la autora a diario. También hay una mirada desde una mitología griega que he usado en la narrativa, que me permite analizar el papel de la mujer ante la enfermedad, que lo toco mucho en mi investigación. Además, os puedo decir que hay fragmentos en mi novela como frases que tocan la experiencia emocional. De hecho, os voy a citar algunas citas de mi novela. Por ejemplo, cuando toco el tema del suicidio, aquí tenemos la página 136 que dice: ella sentía que estaba muy mal otra vez. Necesitaba irse, o mejor dicho, let me go, de una vez por todas. Así evitaría todo el sufrimiento. En esta frase podemos ver el momento más oscuro de la protagonista, donde el deseo de desaparecer no es tanto una elección, sino es un grito silencioso por dejar de sufrir y dejar de existir. Además, también podemos ver la expresión let me go, porque yo, tal como he dicho que soy maestra de inglés, pues he visto considerado usar algunas expresiones de inglés porque a veces a las personas nos gusta la práctica del idioma y yo he mezclado algunas. Entonces, aquí hemos visto cómo el yo verdadero en la narrativa se ve como que a veces quiere soltarse de ella misma. Y represento la vida y el vacío que podemos tener algunas personas en algunos momentos. En otro tema que podemos ver, la soledad, tenemos en la página 166 esta cita: dentro de ti encuentras las fuerzas para sanar. A veces tus silencios ocultan historias que no conocías y la soledad es tu verdadera compañera. En esta frase es un reflejo de introspección. Habla de la soledad o de los silencios, cómo se vuelven como amigos de la protagonista, al igual que de todos nosotros, porque a veces sabemos que es necesario el silencio. Otro tema que toco son los déjà vu. En la cita, por ejemplo, de la página 126, tenemos: tuvo una sensación súper advenediza, como si en realidad esto ya lo hubiera pasado antes. Parecía como un déjà vu. El déjà vu, como todos sabemos, es un síntoma de confusión mental, que también es como recuerdos rotos, como una familiaridad, como si ya lo hubiéramos vivido. Pues dentro de la novela la protagonista le pasa en varias ocasiones y ustedes podrán entrar dentro de esa experiencia. Por ejemplo, cuando toco el tema de la memoria, tenemos la cita de la página 130. Por su gran pérdida de memoria que tuvo en 2006, nada era igual, no tenía uniformidad, lo que decía o ningún significado claro de lo que escuchaba. Aquí se describe el caos interior tras el trauma que tuve, un mundo sin sentido, sin coherencia y sin orden, porque las personas que no lo han pasado, y espero que no lo pasen, no saben lo que es la realidad de no sentirte tú, porque la pérdida de memoria es un gran paso y difícil en la vida, porque al tener como tengo yo una memoria retrógrada, que es una pérdida completa del pasado, sin ninguna infancia, antes de los 17 años, que se han olvidado para mí, pues el narrar me ha ayudado bastante, porque la opinión de los lectores, la verdad, que me ayudan a sanar. Por ejemplo, también puedo decir que toco el tema de la locura, tal como la enfermedad y la locura. Cito en la página 130: ¿qué podría decir si no recordaba nada 100% seguro? Así creerán que ella se lo está inventando todo o que está loca. Esta frase pone el estigma que sufren muchas personas con enfermedades neurológicas o mentales. Aquí trato la diferencia entre neurología y psiquiatría, que eso es un gran tema de mi estudio, de mi investigación. Y con la mitología griega podemos ver en la página 155 cómo se dice: él se retorcía mientras ella intentaba liberarse como podía. Era como el dios de las puertas, Jano,
según la mitología griega, donde los comienzos y los finales se unen. Él tenía el mismo poder que Jano, veía el pasado y el futuro al mismo tiempo con ella. Aquí podemos ver cómo la frase evoca la figura de Jano y el dios romano, cómo los cambios de la entrada y salida entre el presente y pasado y la dualidad constante entre la vida y la muerte. Él representa que acompaña a la protagonista durante su coma, durante su lucha mental, observando todo desde fuera y desde dentro, como un viaje interno y una estructura mítica, con la experiencia personal y la dimensión simbólica. Entonces podemos ver cómo, tal todas las citas que he leído, esta novela es un viaje que se convierte en una travesía emocional. Además, podemos decir que es una identidad fracturada, porque el yo no es algo estable ni coherente, porque en los momentos en los que perdí mi pasado es algo bastante difícil y la protagonista no se reconoce del todo y a través del viaje intenta reconstruirse. Y la locura y la normalidad se cuestionan los límites entre la sociedad, porque empezamos a preguntarnos dónde empieza el sufrimiento mental y dónde está la rebeldía emocional. Ahora puedo decir que aquí es donde se ve mi investigación en la experiencia de enfermar y el análisis del discurso, porque yo, ¿qué analizo? Pues yo analizo cómo se estudia la salud y la enfermedad en las experiencias personales de la enfermedad y la sociedad, cómo está la voz del paciente y por qué la narrativa no ayuda en la medicina. Entonces, aquí vemos cómo es valorada la voz del paciente ante los miedos y la confusión ante el diagnóstico. Y podemos preguntarnos, ¿qué emociones aparecen ante la enfermedad? ¿O qué digo cuando hablo de mi enfermedad? ¿Qué silencio hay dentro de la medicina? Entonces, es importante que vemos la relación entre la salud, literatura y sociedad a lo largo de esta narrativa, porque es una manera de decir lo que viví no solo me pasó a mí, y contarlo puede ayudar a otros a comprender. Y para ir acabando, nos podemos hacer esta pregunta. ¿Y quién eres tú en el tren? Tal como se pregunta la chica de la parada mental cada día a lo largo de la novela. Es una pregunta que puede darnos muchos significados. Y os podéis preguntar ahora, ¿a qué público va dirigido esta novela? Pues este contenido está dirigido a personas interesadas en comprender la mente humana desde diferentes perspectivas. Es ideal para quienes valoran la psicología o han vivido desafíos emocionales o disfrutan de historias con profundidad emocional y humana, ya sea desde una mirada profesional, académica o personal. Este espacio invita a explorar la experiencia psicológica, la empatía y la resiliencia a través de la narrativa. Y a lo mejor os preguntáis dónde se puede encontrar, pues la autora tiene todavía ejemplares, de hecho ahora voy a pasar a la segunda edición en una semana y la dedicaré encantada y además a mí me gusta el tren mucho y viajaré encantada para llevarlo. Y por ejemplo, también está en Casa del Libro, en Amazon o el Corte Inglés, pero prefiero que esperen a la segunda edición, que posiblemente esté ya en mayo, porque ha habido problemas con la primera edición en el envío de la propia editorial. Y como cierre, pues podemos decir que como escritora, esta es solo la primera parte. Muy pronto, como he dicho, pues publicaré la continuación de la primera novela en la que continúo explorando la travesía mental y emocional a través de la progresión de mi enfermedad con el diagnóstico tardío que he tenido y jamás subestimemos la capacidad de reconstruirnos parada a parada y pensamiento a pensamiento, porque mi narrativa es eso, es un tren hacia la verdad, hacia la identidad y hacia la voz. Gracias por estar en este viaje conmigo. Bienvenidos a bordo. Muchísimas gracias, querida Laura Torres Caro, por esta hermosa presentación, una historia por demás inspiradora y llena de aprendizajes de vida. Gracias por compartirnos tu experiencia de vida a través de tus letras, que seguramente nos
generará una conciencia mayor sobre la empatía a las personas que están viviendo situaciones como las que te tocó vivir. Muchísimas gracias. Muchas Les gracias. invitamos a adquirir su libro y a quien ya lo leyó, le invitamos a que deje una reseña acerca de qué le pareció el libro La chica de la parada mental, no pierdas el tren, así como hacernos llegar sus saludos, preguntas o comentarios a través de nuestras diferentes plataformas o al número +1 551 254 8201. En una nueva radio digital nos interesa escucharlos, así que vamos a nuestras plataformas para revisar los mensajes de nuestra querida audiencia. Vamos contigo, Francisco.